La Revolución Rusa y el establecimiento de la Unión Soviética, un cambio histórico profundo. La Revolución Rusa y la posterior formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fueron eventos fundamentales que alteraron el curso de la historia mundial en el siglo XX. Estos acontecimientos, marcados por el colapso del Imperio ruso, el surgimiento de los bolcheviques bajo el liderazgo de Vladimir Lenin y la creación de un Estado socialista, dejaron una marca indeleble en la política, la economía y la sociedad tanto de Rusia como del mundo general. En este video, exploraremos detalladamente los acontecimientos que condujeron a la Revolución Rusa y al establecimiento de la Unión Soviética. El contexto histórico y socioeconómico. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Imperio ruso enfrentaba una serie de desafíos que crearon un caldo de cultivo para el cambio. El sistema autocrático de los zares y la estructura feudal del país contrastaban con las tendencias modernizadoras y los movimientos de reforma que se estaban desarrollando en Europa y otros lugares. La revolución industrial, que transformó la economía y la sociedad en Europa occidental, tuvo un impacto limitado en Rusia, donde el sistema agrario predominante y la falta de una clase media eran obstáculos significativos para el desarrollo. A medida que la industria y la urbanización crecían en otros lugares, Rusia seguía siendo mayoritariamente rural y agraria, lo que exacerbaba las tensiones socioeconómicas. La Revolución de 1905 y el derrumbe del régimen zarista. La Revolución de 1905 fue un preludio importante para la Revolución Rusa de 1917. Los disturbios populares, las huelgas y las protestas masivas en todo el país culminaron en una serie de reformas promulgadas por el zar Nicolás II en respuesta a la presión popular. Estas reformas incluyeron la concesión de una Duma, Asamblea Legislativa, y prometieron mejoras en las condiciones de trabajo y los derechos civiles. A pesar de estas reformas, las tensiones y el descontento persistieron. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó aún más las dificultades económicas y la insatisfacción popular, lo que contribuyó al colapso del régimen zarista. La Revolución de febrero de 1917. La Revolución Rusa comenzó en febrero de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, con una serie de protestas y disturbios en Petrogrado, hoy San Petersburgo. Las masas, compuestas principalmente por trabajadores industriales y soldados, demandaban el fin de la guerra, mejores condiciones de vida y reformas políticas. La popular forzó la abdicación del zar Nicolás II en marzo de 1917, lo que marcó el fin de más de 3 siglos de gobierno zarista en Rusia. Sin embargo, la caída del régimen zarista no condujo automáticamente a la estabilidad política y social. En su lugar, se formó un gobierno provisional compuesto por políticos liberales y moderados. La Revolución de Octubre y el triunfo bolchevique. La Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique, fue un evento clave que vendió el destino de Rusia y allanó el camino para el establecimiento de la Unión Soviética. Liderados por Vladimir Lenin y los bolcheviques, los trabajadores y soldados radicales tomaron el control de Petrogrado el 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre según el calendario gregoriano. El gobierno provisional fue derrocado y reemplazado por el Sovnarkom, un gobierno dirigido por los bolcheviques. Esta toma de poder no fue un proceso pacífico, y la Revolución de Octubre desencadenó un periodo de inestabilidad política y luchas por el control en diversas partes del país. La Guerra Civil Rusa y la consolidación del poder bolchevique. La Revolución de Octubre llevó a una guerra civil que duró desde 1918 hasta 1922. Los bolcheviques, conocidos como los rojos, se enfrentaron a una variedad de opositores conocidos como los blancos.
Los blancos estaban compuestos por diversos grupos, incluidos monárquicos, liberales y nacionalistas, que buscaban restaurar el antiguo orden zarista o establecer formas alternativas de gobierno. Esta guerra civil fue una lucha sangrienta y devastadora que resultó en la pérdida masiva de vidas y la destrucción generalizada. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los bolcheviques, bajo el liderazgo de figuras como Lenin y León Trotsky, lograrán consolidar su poder en gran parte del territorio ruso. La creación de la Unión Soviética. El 30 de diciembre de 1922, los bolcheviques establecieron formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Esta nueva entidad estuvo compuesta por varias repúblicas socialistas que anteriormente formaban parte del Imperio ruso. La creación de la URSS marcó la culminación de años de agitación política y luchas por el poder. Lenin, el líder carismático de los bolcheviques, se convirtió en el líder de la nueva nación. La URSS se basaba en principios socialistas y comunistas, y su objetivo era establecer una sociedad sin clases y sin propiedad privada. A medida que se establecía la estructura política y económica de la URSS, comenzaron a surgir desafíos y tensiones internas, incluida la cuestión de cómo llevar a cabo la transición al comunismo. Las políticas y desafíos de la Unión Soviética temprana. Durante los primeros años de la Unión Soviética, los bolcheviques se enfrentaron a desafíos significativos en su intento de transformar la sociedad rusa. Implementaron políticas de nacionalización de la industria, colectivización de la agricultura y redistribución de la tierra. Estas políticas tenían como objetivo eliminar las desigualdades socioeconómicas y establecer una base para el comunismo. Sin embargo, estas políticas también generan resistencia y tensiones. La colectivización de la agricultura, en particular, fue un proceso traumático que resultó en la pérdida de vidas y la destrucción de la producción agrícola. Además, la lucha por el poder dentro del Partido Comunista y las rivalidades entre líderes bolcheviques contribuyeron a la inestabilidad política. La muerte de Lenin y la ascensión de Stalin. La muerte de Lenin en 1924 marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Soviética. Tras la muerte de Lenin, Joseph Stalin surgió como líder del Partido Comunista y comenzó a consolidar su poder. Stalin implementó políticas de industrialización acelerada y colectivización agrícola en un intento de modernizar la URSS y fortalecer su posición en el escenario internacional. Sin embargo, estas políticas tuvieron consecuencias significativas. La industrialización a menudo se logró a expensas de los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. La colectivización agrícola, aunque buscaba aumentar la producción, llevó a hambrunas y resistencia en el campo. El régimen totalitario de Stalin y sus consecuencias. A medida que Stalin consolidaba su poder, desarrolló un régimen totalitario que se caracterizaba por el control estatal absoluto, la represión política y la censura. Las purgas políticas llevaron a la persecución y ejecución de millones de personas, incluidos miembros del propio Partido Comunista. Los gulags, campos de trabajo forzados, se convirtieron en símbolos de la represión bajo el régimen de Stalin. La Segunda Guerra Mundial también tuvo un impacto profundo en la Unión Soviética. A pesar de las devastadoras pérdidas humanas y materiales, la URSS emergió como una superpotencia después de la guerra, con un territorio extendido y una influencia global creciente. La Guerra Fría y el legado de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, conocida como la Guerra Fría. Las tensiones ideológicas y políticas entre la URSS y las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, dieron forma al mundo durante décadas. La carrera armamentista, la competencia en el espacio y la propagación de la influencia política fueron características destacadas de este periodo.
A pesar de sus logros en la ciencia, la tecnología y la expansión territorial, el régimen soviético también enfrentó críticas por su falta de libertades civiles y su represión. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la URSS en 1991 marcaron el colapso del sistema comunista y pusieron fin a la Guerra Fría. Conclusión. La Revolución Rusa y el establecimiento de la Unión Soviética tuvieron un impacto duradero en la historia mundial. Estos eventos transformaron la sociedad rusa, establecieron un modelo alternativo de gobierno y desencadenaron una serie de consecuencias globales. A pesar de los logros y las críticas, el legado de la Revolución Rusa y la Unión Soviética continúa influyendo en la forma en que comprendemos la política, la ideología y el poder en el siglo XX y más allá.